Muy bien, buenas noches con todos, jóvenes, jovencitas. Vamos a trabajar el día de hoy mm, conceptos que nos van a ayudar a seguir entendiendo el tema de inteligencia de negocios, pensando un poco ya en cómo podemos razonar mediante casos prácticos, pensando en que debemos entender cómo casos de análisis nos pueden ayudar a entender mucho mejor estos conceptos. Y también ya enfocándonos en el software que deberíamos tener. Muy bien, cuando hablamos de inteligencia de negocios, en la sesión anterior estuvimos definiendo un poco qué significaba o qué entendemos nosotros por BI. Como ustedes saben, las tecnologías están avanzando. Nosotros especialmente deberíamos ir a la par con ello porque no podemos quedarnos atrás en las tendencias de tecnologías. ¿Cuál es la importancia entonces que deberíamos nosotros tener o cuál es la importancia que deberíamos conocer que tiene BI en la agenda de un director, de un coordinador o en la misma agenda de la informática o los puntos de tecnología hoy día, ¿no? Las áreas tecnológicas? Primero, tenemos que entender que la gente está buscando mayores formas para darle visibilidad a sus negocios. ¿Qué significa? Bueno, aunque esto lo hemos conversado mucho, incluso en algunas ocasiones en otros cursos, sabemos que ahora la competitividad es global y las tecnologías tienen que servirnos como apoyo para darle competitividad a los negocios. Y bueno, la gente lo que está buscando es mayor forma de que sus negocios sean visibles en ese entorno globalizado. Y es por eso que ahora las redes sociales, es por eso que ahora las aplicaciones móviles y X, Y, Z tecnologías ayudan en ese propósito. Sin embargo, cabe mencionar que la tendencia analítica, es decir, la analítica de datos y la inteligencia de negocios, han ocupado una prioridad muy importante, han ocupado una prioridad fundamental en estos últimos años. Por supuesto, existen otras tendencias como la inteligencia artificial, el machine learning u otras, ¿no? O la realidad virtual, etcétera, que también están como parte de la agenda tecnológica. Sin embargo, para cuestiones de negocios, ventaja competitiva, visibilidad, am, proyecciones, predicciones, mucho tiene que ver la analítica y la inteligencia de negocios. Y aunque existen diversas soluciones que se han ido presentando, bueno, todas las organizaciones obviamente no las tienen, pero las que las tienen, obviamente, están haciendo uso de estas soluciones, pero por supuesto tampoco podríamos decir que con esto se resuelve totalmente el tema, porque muchas organizaciones aún no resuelven el tema o no llegan a madurar el tema de la visibilidad de los negocios. ¿Y dónde está muchas veces el problema? El problema no está en la generación o en la captura de los datos, sino más bien está en la relación que existen entre los datos, en la relación. Aún no hay una correlación y una conexión entre las partes que forman el todo del negocio. Y entonces es ahí donde existe el famoso problema de los datos.
Y es que, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de personas o clientes acercándose a un negocio, estamos hablando, por ejemplo, de tendencias, de patrones, incluso de comportamiento. Yo podría pensar, por ejemplo, en un cliente que todas las semanas va a comprar el mismo producto. E incluso, para ser un poquito más exagerado, podría pensar en que ese cliente va todas las semanas a la misma hora a comprar el mismo producto. En ese sentido, entonces, yo estoy descubriendo ahí un patrón. Y si este patrón se ha ido repitiendo con una consistencia histórica, es decir, hay suficientes datos históricos como para corroborar que ese patrón se ha venido repitiendo por una cantidad de tiempo considerable, aplicando algún algoritmo, yo podría razonablemente predecir que este cliente va a seguir haciéndolo y lo va a seguir haciendo con una determinada confiabilidad de datos. ¿Esto qué me dice? Bueno, me dice que yo puedo hacer una proyección. Y eso es un caso muy, muy, muy específico de un cliente. Pero, ¿qué tal si yo veo que ese mismo cliente, cuando compra determinado producto, también tiene cierta afinidad por otros productos? Entonces, ahí yo puedo ir encontrando ya una relación. Y esa relación está en los datos. Por eso es importante el tema de analizar los datos. Es decir, no solamente quedarnos con el dato en sí de la venta o la compra para el lado del cliente o de la transacción, sino pensar en cómo existen esas conexiones o esas relaciones. En realidad, en realidad, muchas organizaciones tienen problemas con el tratamiento de estos datos. Problemas como demasiados datos, pero muy poca estrategia. Razones para estos problemas. Pobre calidad de los datos. Aquí podemos hacer un paréntesis y conectamos el curso que estamos en este momento considerando con el curso de ingeniería de software, que seguramente ustedes también lo han llevado o lo están llevando. En el curso de ingeniería de software, por ejemplo, nos enseñan mucho o engloban, ¿no? Engloban las técnicas de análisis, las técnicas de diseño y las técnicas de construcción del sistema. Y por supuesto las técnicas de pruebas del sistema, ¿no? De software. En ese sentido, por ejemplo, en muchas ocasiones se cometen errores que aparentemente son errores que son superficiales o son errores tolerables. Pero cuando llegamos a este punto del análisis de los datos, nos damos cuenta de que tienen un impacto muy grande en la calidad de la información. Imagínense, por ejemplo, un error, o imagínense, por ejemplo, que exista una validación. Imagínense que exista una validación equivocada o no exista una validación en el ingreso de los datos, donde la persona que ingresa los datos, obviamente un ser humano que puede cometer errores, podría equivocarse en el ingreso de los datos. Esto afectaría, si no están validados, terriblemente en la generación de la información. Pero claro, alguien podría decir, bueno, son errores tolerables, pueden corregirse. Sí, pero cuando estamos hablando ya de generación de información automática, de análisis de datos, entonces es ahí donde vienen los problemas. Por otro lado, también existe una razón más que es el tiempo de desarrollo. Entonces, aunque el análisis de los datos es fundamental en las organizaciones, existe un porcentaje muy alto de proyectos fallidos.
¿Por qué? Bueno, ya estamos viendo las razones principales. Esto quiere decir entonces que cuando nosotros pensemos en el proyecto, tenemos que pensar obviamente en integrar los datos, pero hay que recordar las partes del proyecto que vimos en la sesión anterior. Y dentro de las partes existe el famoso proceso ETL, ¿no? Y en ese proceso tenemos extracción, transformación y carga. Es decir, no podemos cargar datos sin antes haberlos extraído, sin antes haberlos guardado en un único repositorio y haberlos limpiado o, en otras palabras, transformado. Entonces, aquí hay otra definición interesante eh, del Data Warehouse Institute, donde nosotros podemos tener que BI, ¿no? Tiene que ver con conocimiento en planes que impulsen acciones rentables para el negocio. Y nosotros tenemos que empezar a entender conceptos ya propios de BI. Un concepto muy asociado, por ejemplo, a BI es Data Warehouse. Mucho hablaremos en el curso de Data Warehouse, de Data Mart, de bodegas de datos, de esquemas estrella, esquemas copo de nieve, de herramientas analíticas, de manejo de contenido y conocimiento. Mucho hablaremos sobre eso. Sin duda alguna, cuando hablamos de inteligencia de negocios, no podemos equivocarnos en decir que esto ha ido evolucionando, ¿no? La inteligencia de negocios ha ido evolucionando. ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, a medida que ha ido pasando el tiempo, la inteligencia de negocios ha ido cambiando desde los sistemas de apoyo a las decisiones. En la sesión anterior hablábamos un poco acerca de esto y les mencionaba que prácticamente es esa corriente, ¿no? De sistema de apoyo a las decisiones. Y que no es una tendencia o no es una idea actual, es una idea que ya viene siendo desarrollada desde hace algunas décadas. Sin embargo, casi en la década de los 90, se propone el término inteligencia de negocios como un término general para describir conceptos y métodos para mejorar la toma de decisiones empresariales mediante el uso de sistemas basados en hechos de apoyo. Tal vez podríamos pensar y decir, pero nosotros, ¿por qué tenemos que considerar o analizar decisiones si no somos administradores? Bueno, la razón es que las organizaciones apoyan sus procesos en tecnologías y ustedes van a ser quienes sean los expertos en tecnología para las organizaciones. Ustedes son a quienes los gerentes, a quienes el cuerpo directivo o el dueño de la organización, como se maneje, van a acudir para poder pedirles consejos, para poderles pedir opinión técnica a fin de que su negocio pueda prosperar. Entonces, el informático en general debería conocer procesos, no solamente procesos administrativos, procesos que puedan ser eh, procesos que permitan evolucionar a la organización, no procesos involutivos, sino procesos evolutivos. Por eso es que nosotros tenemos que conocer, y ese es el gran reto, por decirlo así, de la ingeniería informática o de los ingenieros informáticos de ustedes, que conozcan procesos
para que puedan apoyarse esos procesos en tecnología. Es decir, el ingeniero informático tiene que conocer un poquito de cada cosa dentro de la organización. Y es bien fácil justificar este punto. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes se dedican al desarrollo de software. Muy bien, una empresa les contrata y les dice, bueno, vamos a hacer un software contable. Pregunta, para poder desarrollar un software contable, ¿qué necesitamos conocer? Procesos contables. Necesitamos conocer procesos contables. Así conozcamos algo básico, pero tal vez junto con un especialista en contabilidad vamos conociendo esos procesos. Y luego el ingeniero informático entonces ya puede llevar esos procesos o materializarlos en un software, en un apoyo tecnológico o en una solución tecnológica que sea una solución tecnológica óptima para la organización. O si, por ejemplo, alguno de ustedes que crea sistemas es contratado por una organización que dice, necesito crear un software de gestión de recursos humanos. Muy bien, perfecto. ¿Qué necesita usted, ingeniero informático, para poder desarrollarlo? Necesita conocer los procesos del área o de la oficina de recursos humanos para poder automatizarlos o para poder llevarlos a soluciones tecnológicas. Que de repente incluso no involucran que ustedes mismos hagan desarrollo de software, pero sí que recomienden tecnología adecuada. Por ejemplo, vamos a suponer que la gestión de estos recursos humanos involucre el que ustedes puedan ver una solución, una aplicación para poder controlar la asistencia. Entonces ustedes dicen, bueno, nosotros recomendamos como parte técnica que exista un control o un marcador biométrico. Y este marcador biométrico debe tener ciertas características y debe tener tal interfaz y debe estar conectado con esos requerimientos técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes son los que recomiendan. Pero aquí en el curso, bueno, ahí lo estamos viendo a nivel de software, ¿no? A nivel de proceso. Pero aquí en el curso vamos un poco más allá. Es decir, ustedes deben estar en la capacidad de visionar. Muy bien, perfecto. Vamos a tener un dispositivo de control biométrico o de control facial, lo que sea. Muy bien, pero ¿qué voy a tener ahí? Ah, voy a tener las asistencias de los trabajadores de todos los días. Perfecto, muy bien. Voy a tener datos. ¿Y qué hago con esos datos? ¿Me permitirán tomar alguna decisión? ¿O le permitirán a la parte directiva tomar alguna decisión? Eso es lo que debo pensar yo en este curso. Yo debo pensar cómo puedo extraer de todos los datos, porque en el ingreso, en la asistencia del personal, yo puedo tener la hora de entrada, la hora de salida, todos los trabajadores, etcétera, ¿no? Pero la pregunta es, de todos esos datos que yo almaceno, ¿cuáles son los datos que yo necesito para que las personas que tomen decisiones puedan tomar buenas decisiones? Buenas decisiones. Entonces, aquí en el curso, eso es lo que queremos hacer, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Y es importante, ¿no? Que entendamos que existen enfoques, ¿no? Existen enfoques. Por ejemplo, el enfoque de BI tradicional es lo que vimos la vez pasada o la sesión anterior, la vimos ahí en un cuadro paso por paso, ¿no? Y que otra vez la encontramos aquí y que nos ayuda a entender de forma muy, pero muy sencilla cuál es el enfoque que nosotros queremos trabajar, ¿no? En la parte inferior, como ustedes se pueden dar cuenta, en la parte inferior están las fuentes de datos.
las fuentes de datos. Hemos dicho que las fuentes de datos pueden ser, o los orígenes de datos, o los data source, pueden ser muchos, múltiples. Excel, archivo de Excel, archivo de Word, ah, qué sé yo, ¿no? Access, SQL Server, o SQL Server, MySQL, Postgres, un RP, CRM, etcétera. Eso es lo primero que yo debo tener. Ese es el insumo principal que yo debo tener. Después va el proceso ETL. Extracción, transformación y carga. ¿A dónde voy a cargar? Bueno, ¿de dónde voy a extraer? Bueno, ya está aquí, ¿no? Voy a extraerlo de los orígenes de datos. La transformación es la limpieza. Y el load o la carga, pues ¿dónde lo voy a cargar? Ah, lo voy a cargar en el Data Warehouse o en el Data Mart. Profesor, ¿dónde? ¿En qué? ¿Data Mart o Data Warehouse? Bueno, los Data Mart son parte del Data Warehouse. Los Data Mart están definidos o determinados para un área de la organización. Y luego, bueno, ya está el tema OLAP. ¿Ah? El tema OLAP, que es el procesamiento analítico en línea. La tecnología OLAP que permite la generación de los cubos y las aplicaciones que podemos tener, ¿no? Por supuesto, hay enfoques alternativos de BI, ¿no? Hay enfoques alternativos donde se ve un poco de redes neuronales también. Bueno, cada área se ramifica muchas veces en distintas perspectivas o en distintas soluciones que que se podría dar al negocio, ¿no? Muy bien. Entonces, teniendo esto claro, podríamos pensar un poco en las tendencias de la industria analítica. Es cierto que estamos presenciando una revolución en la forma en cómo hacemos interacción con las computadoras. ¿Cómo así? Bueno, nosotros sabemos que a medida que pasa el tiempo, esto es una realidad innegable. Fíjense, en el año 2020 existían o existirán, esto es un material que da o que da un pronóstico, ¿no? Y que al final se ha confirmado. Por supuesto, con la pandemia esto ha crecido exponencialmente, pero estamos hablando ya de miles de millones de dispositivos conectados a Internet. Miles de millones de dispositivos conectados a Internet. Y estos dispositivos generan datos. Estas aplicaciones, todo lo que es Internet genera datos. Una sola publicación en una red social o en una red profesional, una sola publicación de alguien que tiene 1 millón de seguidores, por ejemplo, ¿ustedes imaginan cuántos datos podría generar? Una sola publicación, ¿eh? De un personaje famoso, de alguien que es una persona mediática. Puede generar reacciones, comentarios y todos esos son datos. ¿Por qué? Porque me permitirían incluso analizar qué está pasando, qué está pasando con esos comentarios. ¿Son comentarios positivos? ¿Son comentarios negativos? Imagínense que una organización lanza un producto al mercado, lo promociona y lo publica en la red social. Y los usuarios empiezan a comprarlo, los clientes lo compran, y de pronto todos empiezan a colocar
Comentarios negativos en la red social, sin necesidad de acercarse a la organización en la red social. ¿Le podría ayudar en algo a a un ejecutivo de esa organización conocer o analizar esos comentarios? Pero no leerlos uno por uno, obviamente, ¿no? Pero analizar el resultado y predecir hacia dónde va ese patrón de comportamiento, por supuesto, porque podría tomar decisiones. Hay organizaciones que han tomado decisiones incluso de poder retirar del mercado ciertos productos porque se han dado cuenta que el impacto ha sido negativo sobre sus usuarios o sobre sus clientes. Bueno, hasta ahí nosotros podríamos entenderlo y podríamos hacer un análisis, ¿no? Esto es parte de Big Data, pero podemos hacer ese análisis sentimental al respecto. Y cuando hablamos un poquito acerca de Big Data, estamos hablando justamente que las empresas no han logrado capturar oportunidades de Big Data. Las empresas o las organizaciones tienen muchas falencias en el manejo de los datos. Y es ahí donde nosotros tendríamos que entrar a tallar. Los proyectos de BI, los proyectos de BI, obviamente bien construidos y con un trabajo inicial de unos 4 meses, podrían darnos un primer resultado, pero luego de eso, pues, tendríamos que tener obviamente, de acuerdo al tamaño de la organización, ¿no? Un reporte de BI tradicional usualmente podría demorarnos algunas semanas. Y un proyecto completo podría incluso tardarnos hasta más de un año. Pero el tema es que vamos a hablarlo así en sencillo. Las organizaciones han empezado digitalmente a tener datos y se han empezado a llenar de datos. Lo que falta es generar información de calidad, analizar esos datos. Eso es lo que falta. Y esto es una tarea pendiente. Por eso es que eh, la visión incluso de la parte informática o la parte tecnológica es primero centrarnos en aplicaciones. Es decir, nosotros podríamos hablar antes del negocio decíamos, bueno, a ver, tu negocio es ventas. Muy bien, perfecto. ¿Qué necesitas? Ah, necesitas un sistema que te ayude a hacer tus ventas y a controlar tu inventario. Y ahí nos quedábamos. Aplicaciones de negocios. Necesitas tu inventario, tus procesos, muy bien, tu CARDES, etcétera, ¿no? Perfecto. Ya está. Listo. Y las capacidades analíticas alrededor, ¿no? Sin embargo, deberíamos pensar más bien en que las capacidades analíticas deberían estar al centro, ¿no? Es decir, centrado en capacidades analíticas. Y que las aplicaciones del negocio puedan más bien girar en torno a esas capacidades analíticas. ¿Qué significa eso? Bueno, el modelo tradicional o anterior a entender esto de BI es el siguiente. Tú tienes tu sistema. Muy bien, perfecto. Tu sistema te ayuda a generar tus tickets, tus boletas, etcétera. Hablamos de un sistema de ventas. Es un ejemplo. Perfecto. Muy bien. Incluso hasta te ayuda a reportar a la intendencia en este caso, a SUNAT, por ejemplo, aquí en Perú, ¿no? O en otros países, en Hacienda. Perfecto. Ya está. Cumples tributariamente, cumples con controlar tu negocio, cumples con generar tus documentos de venta, muy bien. Pero ¿quién sigue tomando las decisiones y en base a qué? Ah, no, las decisiones las toma el dueño y sigue tomándolas en base a su experiencia. Ya, ese es el modelo tradicional, por decirlo así, tecnológico.
Ese es el modelo que siempre se ha venido manejando hace unos años. Tus sistemas o tus sistemas, ¿no? Los sistemas o el sistema automatizando cosas, pero las decisiones siguen siendo tomadas sin necesidad o sin ver nada de los datos. Entonces la pregunta es, ¿para qué almacenas datos? Ah, sí, para llevar un control. Sí, pero los datos no deberían almacenarse solo para eso. En cambio, en el modelo centrado en capacidades analíticas, la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque las decisiones se van a apoyar en sistemas. Y estos sistemas van a ser el núcleo, los sistemas SOLAP, procesamiento analítico en línea. Más bien, ellos van a recibir o van a alimentarse de las aplicaciones de negocios que van a girar alrededor. Son importantes, por supuesto, son importantes, están girando alrededor. Pero el éxito del negocio, el corazón del negocio son las decisiones. Y esas decisiones van a estar en las capacidades analíticas que la misma tecnología ofrece. Entonces, deberíamos pensar en que ha cambiado el balance para entregar un mayor valor de decisión para el negocio. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que las organizaciones lo que quieren ver es información. Y entonces, si yo como empresa, si yo como organización quiero ver información, la pregunta es, ¿y cómo me la va a presentar la parte tecnológica? Bueno, he ahí otro punto, ¿no? He ahí otro tema a analizar. Pues tiene que presentármelo de tal manera que yo pueda no marearme, sino más bien visualizar la información y tomar decisiones. En ese sentido, entonces, deberíamos pensar en la forma de hacer visualizaciones, ¿no? Deberíamos pensar en la forma de hacer visualizaciones. Bueno, las empresas están empezando a darse cuenta de este punto y están empezando a tener el tema de la gobernabilidad de los datos, ¿no? Entonces, estos temas son muy importantes porque ayudan a la empresa a poder entender lo que está pasando, especialmente con algo que está sucediendo hoy día y que es innegable y que es la inteligencia social, por ejemplo, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos a las redes sociales. Las organizaciones que se precian de ser serias o ser grandes dedican mucho tiempo a poder analizar información de las redes sociales en profundidad. Dedican mucho tiempo a analizar la información de las redes sociales en profundidad. Existe lo que es la carrera hoy día en algunas organizaciones ya, ingeniería de datos o especialistas de datos, donde justamente se trata de aprovechar esto, ¿no? Bueno, incluso en muchas ocasiones se ha utilizado hasta para poder manejar el tema político, ¿no? En las redes sociales o en la inteligencia social. Pero centrándonos un poco en el tema de los negocios, bueno, el seguimiento de la actividad de las campañas o los productos en las redes sociales de manera um, constante permite que las organizaciones puedan saber, por ejemplo, si las personas realmente están contentas o no con los productos o tienen que hacer algún cambio o virar algún producto que ellos están ofertando o han podido ofertar. Y algo que se ha vuelto muy popular es, por ejemplo, incluso lo que vemos aquí en esta diapositiva, ¿no? Una aplicación bastante utilizada, por ejemplo, es Twitter, ¿no? Y entonces
rápidamente podríamos darnos cuenta mediante los seguidores, mediante los famosos likes, ¿no? Fíjense ustedes cuántos seguidores, cuántos likes, por ejemplo, contienen o tienen eh, diversas publicaciones o programas de ciertas casas televisivas. ¿Y esto a qué nos ayuda? Bueno, nos ayudaría, por ejemplo, a entender. Yo rápidamente, o ustedes rápidamente podrían darse cuenta, por ejemplo, de los programas que ofrece la casa televisiva, cuál es el que tiene mayor acogida o que le gusta más al público. Bueno, yo ya podría ir respondiendo esas preguntas. Y no solamente eso, ¿no? Sino yo podría ir pensando, y usualmente a quiénes les interesa más. Puedo hacer una segmentación, ¿no? Segmentación por edades, segmentación por tiempo de reproducción. Incluso también podría hacer un análisis de acuerdo al comentario. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí existen tres categorías que luego lo vamos a analizar en un análisis práctico que haremos para el análisis sentimental en una sesión posterior. Puede ser un comentario neutro, un comentario positivo o un comentario negativo, ¿no? Es un comentario neutro, un comentario positivo o un comentario negativo, ¿no? Entonces, ahí, ahí tendríamos un tema, ¿no? Tendríamos un tema que hay que analizar y hay que analizar a profundidad. Sin necesidad de hacer una encuesta, sin necesidad de poder implementar un exhaustivo análisis de mercado, yo ya podría obtener esa información. ¿De dónde sale esa información? De los datos. ¿Y dónde están esos datos? En las redes sociales.